Bueno, estamos ya en el tema 8, sobre óptica geométrica, ¿vale? El primer apartado que vamos a estudiar son las lentes, ¿vale? Cuando pasan, como hemos dado en el tema anterior, pues cuando pasa la luz que va en línea recta por un medio diferente, se produce una desviación. ¿Por qué? Porque al cambiar de medio cambia la velocidad y entonces se produce una desviación con respecto a la normal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un rayo de luz pasa por una lente, ocurre estas cosas que se ven aquí, que los rayos son desviados. Aquí tenemos varias cosas que os tengo que explicar. Esto de aquí, este se llama el eje óptico, ¿vale? De la lente. Estas serían las lentes. Estas lentes de aquí arriba son lentes convergentes. ¿Qué quiere decir una lente convergente? Y la vamos a expresar con este símbolo, así. Las lentes convergentes, cuando las pongamos en los problemas, las vamos a poner así. Quiere decir que todos los rayos acaban convergiendo, es decir, centrándose en un punto. Acordaros, por ejemplo, una lente convergente, bueno, esta superficie es convexa, ¿vale? Las lentes convergentes son las que tienen la superficie convexa. Convexa siempre hemos dicho, pues cuando pones la mano así para que te den un beso en la mano, en la antigüedad, que ponían la mano así, pues esto es convexo. Cuando la superficie del cristal de la lente es convexa, pues los rayos de luz son convergentes, es decir, convergen, confluyen, acaban en un punto. Ese punto lo llamamos foco, foco-imagen, es decir, todos los puntos que vayan a pasar por aquí van a terminar concentrándose así. No sé si vosotros habéis hecho alguna vez el experimento. Esto sería, esta lente sería la típica de una lupa. No sé si alguna vez habéis hecho el experimento con una lupa, muy dañino y cruel y macabro, pero bueno, pues como ejemplo nos puede valer el de matar hormigas con una lupa, que es lo que estamos haciendo, o el de quemar un papel con una lupa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues los rayos del sol están pasando a través de la lupa y como es convergente, los rayos van a acabar en el foco imagen. Por ese motivo, al llegar todos los rayos de luz que llegan aquí, todos los rayos de luz que lleguen paralelos, ¿vale? Todos los que lleguen paralelos, no todos, sino todos los que lleguen paralelos acaban confluyendo en un mismo foco que se llama el foco imagen. Por eso, si nosotros ponemos aquí un papel, en este punto de aquí, en el foco imagen, ponemos un papel, pues ¿qué pasa? Que todos los rayos que llegan paralelos a esta lente se concentran ahí y son capaces de quemar un papel o son capaces de matar a una hormiga. Por eso es lo de matar hormigas con una lupa. En este caso, en el caso de la... Bueno, entonces vamos a explicar las tres cosas que pueden ocurrir con un rayo cuando pasa por una lente convergente, ¿vale? Que son estas de arriba, cuando tienes de superficie convexa. Entonces, si el rayo, esto de aquí se llama eje óptico, esto se llama foco objeto, es decir, aquí sería donde tenemos nuestro objeto. Ese objeto emite rayos de luz. Bueno, pues si el rayo de luz pasa por el foco, si pasa por el foco, sale de la lente paralelo al eje óptico. Entonces, estas son las tres reglas, diríamos, de las lentes convergentes. Es decir, cuando un rayo llega pasando por el foco objeto, sale paralelo al eje óptico. Si llega paralelo al eje óptico, como en este caso, acaba pasando por el foco imagen, que es este. Y si pasa el rayo por el centro óptico, atraviesa la lente sin desviarse, ¿vale? Estas tres cosas las tenemos que tener muy claras para hacer los problemas. Bueno, ahora nos vamos al caso de una lente divergente. Las lentes divergentes, a diferencia de las convergentes, las ponemos así. Y como su palabra, como su nombre indica, los rayos divergentes lo que hacen es salir. Cuando llegan paralelos a la lente, ¿vale? Como en este caso, lo que hacen es abrirse. Si nosotros ponemos un láser y lo apuntamos hacia una lente de este tipo, ¿vale? Pues los rayos láser que llegan paralelos a la lente se abren al pasar por la lente. Y en el caso de este, lo que hacen los rayos que llegan paralelos es juntarse, y en este caso abrirse. Bien,
Pues las tres leyes que nos van a indicar lo que ocurre aquí en una lente divergente. Bien, pues cuando un rayo de luz pasa, diríamos, la prolongación de un rayo pasa por el foco objeto, saldría paralela al eje óptico, ¿vale? Otra, cuando un rayo llega paralelo al eje óptico, ¿vale? Sale divergiendo, pero la prolongación de este rayo pasa por el foco imagen. Este es el foco imagen, porque tiene una prima ahí. Es decir, cuando se pone la F', no sé si lo veis bien, esto sería F', aquí están al revés. Aquí tenemos F y F'. Aquí tenemos foco objeto, foco imagen. Foco objeto, foco imagen. Y aquí está al revés. Foco imagen, foco objeto. Foco imagen, foco objeto. Aquí tiene una prima, si lo veis bien, se ve un poquito desenfocado, pero a lo mejor, pero lo digo yo, ya está. Esta es la prima y esta es sin prima. Entonces, cuando un rayo llega paralelo, se sale, diríamos, distanciándose del eje óptico, y la prolongación de este pasa por el foco imagen. Y esta es exactamente igual que esta. Cuando un rayo de luz pasa por el centro de la lente, pues pasa sin desviarse. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a ver cuáles son las... hemos visto las leyes de cómo pasan los rayos a través de las lentes, que eso hay que aprendérselo. Y ahora, ¿qué ocurre qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, pues las fórmulas que vamos a utilizar va a ser el aumento. El aumento quiere decir lo que aumenta una imagen. Mira, si nosotros vamos a tener aquí el eje óptico, aquí la lente, que no vamos a ver hemos dicho que si es divergente la pintamos así, ¿vale? Y si fuera convergente la pintaríamos así. ¿De acuerdo? En una lente divergente el foco imagen está aquí y el foco objeto está aquí. Y en una imagen convergente el foco objeto está aquí y el foco imagen está aquí. Entonces, vamos a ver, el aumento. ¿Qué significa el aumento? Pues que si yo pongo aquí un objeto, el que sea, de un tamaño, imaginaros 2 centímetros, pues ¿con qué tamaño lo voy a ver? Esto sería la imagen, ¿vale? La altura de este objeto sería, la llamaríamos I, ¿vale? Si, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Entonces, hemos dicho antes que ¿cómo veríamos este objeto? Pues vamos a intentar hacer un dibujillo con el objeto. Bueno, si el rayo de luz sale en todas las direcciones, un rayo de luz de un objeto sale en todas las direcciones. Si pasara, el que pase por el centro, estoy pintando un poco mal, pasaría sin desviarse, ¿vale? Si va paralelo al eje óptico, llega el rayo aquí y ahora saldría disparado para allá. ¿Pero cómo? De tal manera que su prolongación pasaría por aquí. Entonces saldría así. El rayo saldría así. ¿Y qué otra cosa? Pues el rayo que pase por aquí, por el foco este, por aquí, saldría el que pase por ahí. A ver, perdón. El rayo que pase por el foco, ¿vale? Que vendría por aquí,
al pasar por aquí pasaría así. Saldría paralelo a esto. Estas son las leyes que antes os he comentado. Esto no, ¿vale? Es decir, un rayo que va paralelo divergiría en el sentido en el que la prolongación pasaría por el foco imagen. Un rayo que pasase por el foco objeto saldría paralelo, o sea, al pasar por la lente se provocaría una refracción que haría que saliese paralelo, y uno que vaya por el centro óptico, pues saldría sin desviarse. Bueno, ¿cómo sabemos qué imagen se forma aquí? Pues para saber la imagen que vamos a obtener aquí y qué tipo de imagen es, pues nosotros tendremos que juntar. En este caso vemos que los rayos de luz al pasar por la lente lo que hacen es separarse. Entonces no se forma imagen al separarse, se forma imagen si esto es un punto, pues donde estos rayos se juntan. ¿Dónde se juntan? Pues no se juntan después de la lente, se juntan antes de la lente. Es decir, las prolongaciones de la lente son las que se van a juntar. Entonces vamos a hacer las prolongaciones de estas líneas. Las prolongaciones de estas líneas me van a dar, ¿veis? Aquí estas prolongaciones, estas líneas me van a dar la imagen. Es decir, que un objeto así, si yo pongo una lente de este tipo, ¿vale? Voy a obtener esta imagen, mucho más pequeñita, derecha, ¿vale? En el mismo sentido en el que está esta, más pequeñita, y se va a formar la imagen antes de la lente. Bueno, vamos a ver las cosas, cómo las llamamos aquí. La distancia desde el objeto que nosotros ponemos hasta la lente la llamamos S, ¿de acuerdo? La altura que tiene el objeto original se llama I. Ahora, esta sería la imagen. Pues la distancia entre esto y la lente la vamos a llamar S'. La altura que va a tener este objeto va a ser I'. La altura de eso va a ser I', y ya está. Y este va a ser el foco objeto, y este es el foco imagen. Bueno, y ahora, ¿cuál es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar aquí? Bueno, pues una es el aumento. ¿El aumento qué va a ser? Por la proporción que hay entre el tamaño real de la imagen y el que nosotros vemos una vez que esto pasa por la... Bueno, otra cosa, pasa por la lente. Bueno, voy a decir, las imágenes pueden ser reales o virtuales. Si las imágenes se forman cuando se juntan los rayos, son reales. Pero si se obtienen por la prolongación de esos rayos, porque realmente el rayo de luz lo que hace es llegar así y así. Esto con un láser, haciéndolo pasar por un tipo de lente de esta, se ve perfectamente. Se ve como el rayo hace así, pum, y se desvía. Se ve, según pasemos por un sitio o por otro, pues se ve perfectamente lo que hacen los rayos. Entonces, si los rayos se divergen, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar la prolongación. Cuando buscamos la prolongación, lo que estamos viendo es una imagen virtual. Virtual es que no es real, ¿vale? Y una imagen virtual se puede ver sobre una pantalla. Si nosotros pusiéramos aquí, justamente donde se proyecta la imagen, pusiéramos una pantalla, pues podríamos ver la imagen sobre una pantalla. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues entonces, las fórmulas de las lentes que tenemos que aprendernos. El aumento. Esto significa aumento. Aumento. ¿Qué significa aumento? El aumento o la disminución, porque en este caso lo que ocurrió con la imagen es que se ve disminuida. Entonces, el aumento es el tamaño de la imagen que obtenemos, ¿vale? De la imagen que obtenemos partido por la imagen real. Ese es el aumento. Que también es lo mismo que la distancia entre la imagen y la lente, S', partido por la distancia entre el objeto real y la lente, S. Es decir, si yo quiero calcular el aumento, tendré que aplicar esta fórmula.
Y luego hay otra cosa que es la potencia. La potencia se mide en dioptrías. Estamos acostumbrados a decir, pues yo tengo tantas dioptrías, me han puesto una lente para corregir tantas dioptrías. Pues la dioptría es justamente la inversa de la distancia focal-imagen. Aquí he puesto la F con mayúscula. Bueno, da igual ponerla con mayúscula que con minúscula, ¿vale? En algunos sitios te la encuentras con mayúscula o con minúscula. Bueno, la distancia focal-imagen es esta. Esta es la distancia focal-imagen. Es decir, la distancia focal es por donde pasan todos los puntos, donde se concentran todos los puntos en una lente convergente o en una divergente, da igual. Entonces, la distancia focal-imagen, esa sería la dioptría. O sea, 1 partido por esta distancia, de aquí a aquí. Entonces, la distancia, lógicamente, se mide en metros, ¿vale? Y nosotros a esto le llamamos dioptría. Estas dioptrías también podemos decir que esto es igual a 1 partido por la distancia esta menos 1 partido de la distancia esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Estas son las formulitas y no hay más que vamos a utilizar para lentes. La diferencia entre una lente convergente y una divergente, pues lo vamos a ver ahora mismo. Y otra cosa que es importante es que los signos. Nosotros tenemos esto como si fuera un eje de coordenadas. Este sería el eje Y, el eje X, ¿vale? Si una cosa está de aquí para arriba, en el eje Y, será positiva. Si está de aquí hacia abajo, será negativa. Si está desde la lente hacia la derecha, será positiva. Si está desde la lente hacia la izquierda, será negativa. Muy importante para los problemas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora esta lente que sería convergente. Convergente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Imaginamos que ponemos aquí un objeto, aquí un objeto, y que iría pasando con el objeto según las leyes que hemos estado diciendo antes, ¿vale? Vamos a ver según esas leyes. Bueno, pues un objeto que son exactamente las mismas que aquí. Hemos dicho, si va paralelo al eje óptico, ¿vale? Acaba pasando por el foco imagen. Es decir, si va paralelo al eje óptico, así, paralelo al eje óptico, acaba pasando por el foco imagen. A ver, ojo, aquí la F' está aquí, están al revés, ¿vale? Así. Ahí vendría el rayo de luz. Es decir, nosotros tuviéramos un láser pasando por una lupa, veríamos que esto haría así, un desvío así. Y este punto de aquí, que es donde, si ponemos un papel donde veríamos el foco de luz más intenso, pues ahí es donde nosotros tendríamos la imagen, ¿vale? Bueno, ahora, otra cosa, cuando pasa por el centro, pues siempre pasa lo mismo. Cuando pasa el rayo de luz por el centro de la lente, pues pasa sin desviarse, aquí. Entonces, así saldría, pasaría sin desviarse. Bueno, y la otra peculiaridad es que si pasa por el foco objeto, sale paralelo, ¿vale? Esto si lo hacemos bien pintado, pues tienen que coincidir. Si pasa por el eje, cuando llega a la lente, si pasa por el foco objeto, pues cuando llega a la lente sale paralelo, a eje óptico, que es este. ¿Qué vemos? Pues que todos los puntos que salen de aquí acaban concentrándose aquí. Luego, ¿qué imagen? ¿Cómo voy a ver yo la imagen? ¿Vale? Si todos estos puntos acaban concentrándose aquí, aquí todos los puntos que salían de aquí acababan concentrándose aquí. Por eso ese punto acabábamos viéndolo aquí. Pues ahora, este punto terminamos viendo donde se juntan todos los puntos del rayo de luz. Es decir, nosotros vamos a ver la imagen así, así. ¿Cómo es la imagen? Pues esta imagen es real. ¿Por qué? Porque esta imagen se produce por la prolongación, o sea, por los propios rayos que salen del objeto.
¿no? No por sus prolongaciones, como aquí. Aquí son rayos virtuales porque no son los rayos de luz que salen del objeto, sino las prolongaciones. Cuando son las prolongaciones es un rayo, una imagen virtual. Y cuando es el propio rayo de luz el que acaba concentrándose en un punto, pues entonces aquí tenemos una imagen real. ¿Cómo sale la imagen? Pues sale invertida, ¿vale? Porque aquí vemos esto hacia arriba y esto hacia abajo, pues ya está. Entonces, una imagen real y además invertida. Aquí, en el caso del otro, era virtual y la imagen era derecha. ¿Vale? Derecha porque está igual, está en el mismo sentido, está la flecha para arriba, la flecha para arriba. Aquí la flecha está para arriba, sin embargo aquí el objeto lo vemos, la imagen al pasar por la lente la vemos para abajo. Bueno, pues ya está. Estas son las fórmulas que tenemos que ver y ahora vamos a ver cómo se aplica en un problema.